Pues buenos días, estamos con Dora María Tellez, que fue una de las personas que ha sido premiada por los premios de derechos humanos René Cassin, que impulsa el gobierno vasco. Y bueno, aprovechando el 20 aniversario de los premios René Cassin y el 75 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, pues estamos haciendo esta serie de entrevistas. Entonces, en primer lugar, agradecerle la disponibilidad para participar en esta entrevista. Y bueno, me gustaría empezar preguntándole, bueno, ¿qué significó el premio René Cassin para ti cuando lo recibiste, bueno, el año pasado, en el 2022? Y bueno, pues ¿cuáles eran los retos que se planteaban en aquel momento en el ámbito de los derechos humanos y desde tu experiencia personal? Bueno, muchas gracias, Manuel, y muchas gracias al instituto y al gobierno vasco. Yo recibí la noticia sobre la candidatura al premio René Cassin y mientras estaba presa. Eh, de manera que esto para mí significaba eh, una voz en Europa sobre la situación de presas y presos políticos en Nicaragua. Después ya mi hermano me informó que había sido concedido el premio. Eso causó mucha alegría en la galería, porque justamente se trataba de que había miradas hacia Nicaragua y miradas hacia donde estábamos, las presas y los presos políticos. Ya para entonces, con más de año y medio dentro de la cárcel. Yo, en primer lugar, siento de que fueron esas voces, ¿verdad? Este tipo de actos y los que hicieron posible que nos sacaran de la cárcel, finalmente en febrero de este año 2023. De lo contrario, seguiríamos ahí, o digamos una presión internacional y una presión interna para que pudiéramos salir de la cárcel, en donde estábamos y fuimos llevados, pues, en condición de secuestrados. Después fuimos acusados y condenados en juicios sin ninguna defensa. Y además en juicios completamente con montajes totales, con testigos policiales, exclusivamente con, digamos, condenas por la libertad de expresión. A mí me condenaron por 3 retweets, no por ni siquiera tweets, no por 3 retweets, ¿verdad? Y una comparecencia mía en el grupo de Centroamérica de la Unión Europea. Eso fue suficiente para que me condenaran a 8 años de cárcel. Con esto lo que quiero decirle es que eh, la importancia para mí de esto era sentir y tener la certeza de que había quienes estaban luchando por sacarnos de la cárcel, ¿verdad? Porque parte de lo que los interrogadores siempre trataban de hacer era desmoralizar. Es decir, bueno, ustedes, nadie se acuerda de ustedes, ustedes están abandonados, todo el mundo sigue haciendo su vida normal, lo que siempre se hace, pues, ¿verdad? Entonces, la noticia del premio para mí fue muy importante desde ese punto de vista. Yo estaba en confinamiento en solitario, con la excepción de las conversaciones con mi hermano, y que después dejaron de ser porque mi hermano tuvo que salir al exilio también. Y mi sobrino, que luego el que me llegaba a visitar, que fue capturado y apresado también tuvo que salir al exilio. Pero bueno, uno se mantenía, se sostenía, yo me sostenía, digamos, sobre la base de entender y de tener la certeza de que había una solidaridad. Lo que quiero decir es de que en el tema de los derechos humanos es importante una vocería permanente sobre eso. Es decir, hay dos, creo yo, eh, dos rangos del tema. Uno que es hablar de que existen esos derechos humanos, que existen esos derechos de las personas. Hay gente que ni siquiera tiene noción de que tiene derechos, ¿verdad? O cree que un régimen puede violar los derechos impunemente y que eso es cosa natural. Es decir, en América Latina, por ejemplo, se naturaliza mucho la violación de derechos humanos, y eso tiene que ver con un segundo asunto.
que es que las personas no siempre tienen noción de cuáles son sus propios derechos, ¿verdad? A dónde comienzan, hasta dónde llegan, cuáles son el ámbito que cubre estos derechos y que no solamente tiene que ver con las legislaciones nacionales, sino también tiene que ver con la legislación internacional. Entonces, por un lado está todo el tema de la mención de derechos, de hablar de sus derechos siempre, consistentemente, eh, de tener gestos importantes, simbólicos, como el caso del premio René Cassin, ¿verdad? Que dicen, bueno, aquí hay un recordatorio anual de que hay unos derechos humanos y que esos derechos humanos queremos reconocerlos desde el ámbito de un gobierno, lo cual le da muchísima mayor importancia, ¿verdad? Cuando son los gobiernos quienes promueven el respeto a los derechos humanos en cualquier parte, y en este caso el premio en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Simplemente da un mensaje de que esto es relevante y esto es importante para las personas que no tienen noción de sus derechos. Dice, bueno, hay alguien que habla, quiere decir que eso existe, ¿verdad? Hay mucha gente, por ejemplo, en Nicaragua, en Centroamérica, en América Latina, que no tiene noción de sus derechos. Ahora mismo en Centroamérica hay grandes problemas sobre eso, ¿verdad? Es decir, la gente en Guatemala ha salido a la calle porque no quieren respetar su derecho a ejercer su voluntad con el voto libre y soberano de los guatemaltecos. Es decir, ha habido una enorme cantidad de mecanismos destinados a liquidar el resultado de una elección en el cual el pueblo guatemalteco ha votado por un cambio, el cambio que quieran, ¿verdad? Pero hay una maquinaria que está tratando de violar esos derechos y una maquinaria decidida a utilizar el sistema judicial, a utilizar la fiscalía, esperamos, para perseguir a personas que quieren expresar su voluntad de cambio político al cual tienen derecho. Y bueno, si vamos a El Salvador, en El Salvador la situación es sumamente difícil, ¿no? Porque a título de la lucha contra las maras, contra las pandillas, contra el crimen organizado, pues se han pasado llevando a ya varios miles de personas que están injustamente encarceladas, sufriendo pues una especie de secuestro, porque tampoco son enjuiciadas, ¿verdad? Porque hay un régimen que decidió enfrentar el tema de las pandillas a cualquier precio, sin importar el tema de los derechos humanos. Entonces, estos son, creo yo, siguen siendo problemas bien serios. Es decir, esta es una época mala, pues. Nicaragua, nosotros salimos en febrero de este año 222 presos y presas, y ya al día de hoy, según el reporte de hoy, hay 91 personas apresadas, de las que hay registro, porque hay una parte de estos últimos 15 días que no hay registro porque las familias tienen miedo de hablar, ¿verdad? Tienen temor de decir que tienen unas personas presas ahí, ¿verdad? Y que necesitan que hay un reconocimiento de sus derechos. Entonces yo sí creo que es muy importante hablar, que el mensaje que se da desde ámbitos como el del premio René Cassin son mensajes centrales, ¿verdad? Porque hay premios y premios, ¿no? Hay un premio que puede dar una organización social muy importante, creo yo, pero cuando el premio lo concede un gobierno, en este caso un autónomo, una autonomía, pues tiene la importancia de que el propio gobierno dice, esto es importante de promover el respeto, ¿verdad? Que es contrario a lo que sucede en algunas sociedades, en donde los gobiernos son, digamos, están a la cabeza de las violaciones a los derechos humanos. Ujú. Em, Usted ha hablado de la importancia de la solidaridad, de conocer que existen derechos, pero estamos en un momento difícil, ¿no? Es decir, en el que se está violando el derecho internacional. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué se puede hacer para avanzar en el respeto de los derechos humanos? ¿Qué es lo que, más allá de la solidaridad y de conocerlos, qué cuestiones están en este momento, son prioritarias, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se puede hacer para que aquellas
personas, organizaciones, gobiernos que quieren avanzar en el respeto de los derechos humanos? Esto es un momento malísimo en realidad. ¿No? Esto es lo malo, un momento malísimo, ¿verdad? Pues lo que está sucediendo en Palestina, en todas las letras, es una verdadera barbaridad, ¿verdad? Es decir, no, está completamente fuera de proporciones. Eh, el bombardeo a civiles, a hospitales, a caravanas de ambulancia, eso no tiene proporciones. En todas las guerras se violan los derechos humanos, yo eso lo tengo claro, pero aquí estamos hablando ya de una actitud de masividad, de desprecio completo a los derechos de las personas que están ahí. Eso es una cosa verdaderamente bárbara y hay una, una reacción desgraciadamente polarizada, ¿verdad? Hay una deshumanización de las víctimas de un lado y una deshumanización de las víctimas del otro lado. Y yo creo que ese es un problema central. Es decir, cuando hablamos de derechos humanos de todo el mundo, ¿verdad? No es que solo los judíos tienen derechos humanos, o los israelitas, o solo los palestinos tienen derechos humanos. No, son derechos humanos de todos, en realidad. ¿Verdad? No se puede deshumanizar a unos para violar sus derechos humanos, que es lo que sucede en El Salvador con la gente que es capturada para enfrentar el crimen organizado. Es decir, el hecho de que alguien esté involucrado en crimen organizado no justifica la deshumanización y detrás de la deshumanización la violación grave de sus derechos humanos. Entonces, esto para mí es un problema porque hay muchas veces un ambiente social propicio para eso. ¿Verdad? Cuando se alegan asuntos religiosos, cuando se alegan asuntos, digamos, de extremismo político. Entonces lo que nos encontramos es un medio en el cual crece la deshumanización de los otros y entonces los riesgos de violaciones de derechos humanos son altísimos, ¿verdad? Es decir, uno de los grandes problemas en la guerra siempre ha tenido que ver con los riesgos que tenemos las mujeres durante la guerra. Es decir, las mujeres son doblemente víctimas durante cualquier guerra, porque pues son simplemente deshumanizadas, pues, ¿verdad? Son unos objetos que están ahí en los cuales hay que tomar venganza y eso, pues, son historias que ni siquiera se relatan, ¿verdad? Por eso es que yo creo eh, que hay que hablar, que el tema es hablar en voz alta sobre esto, es importante. Ahora, ¿qué hacer, verdad? Yo creo que todos los gobiernos tienen que tener claro de que van a pagar un precio. Los políticos deben tener claro que pagan un precio, ¿verdad? Si actúan en esa dirección. Si van violentando los derechos humanos, propios o ajenos, ¿verdad? Van a pagar un precio. Y ese es un mensaje que podemos mandar a ciudadanos y ciudadanas en todas partes, ¿verdad? Es decir, cuál es la política exterior del gobierno, por ejemplo, de un gobierno X, si esa política exterior favorece o no favorece los derechos humanos o al contrario favorece las violaciones a los derechos humanos, pues tenemos que decirle, bueno, esto a usted le va a costar en términos electorales, porque la manera en cómo los políticos eh, ponen atención es cuando pagan un precio electoral, esa es la realidad. No es que sea mala, pues es la realidad simplemente y es correcto, ¿verdad? Entonces yo creo que hay unos instrumentos en manos de las organizaciones sociales, del movimiento social, ¿verdad? De la ciudadanía, que puede ejercer presión sobre los políticos para que haya un respeto y una promoción de respeto a los derechos humanos en cualquier parte del mundo, sin entrar a los términos de esa deshumanización tan terrible que se está presentando ahora en unas condiciones realmente eh, tristes, pues en realidad. Y una última pregunta, ¿cómo se imagina la Nicaragua dentro de 10 años o 15 años? ¿Y cuál sería el sueño de por qué esa Nicaragua tan querida por tanta gente, tantas organizaciones? ¿Cómo se la imagina dentro de 10 años? O sea,
¿Cuál es la mirada de futuro que tiene usted? Bueno, yo tengo certeza de que vamos a salir de este gran problema, la dictadura, en un plazo no muy largo. Yo veo aquí hay un proceso de deterioro, de descomposición muy elevado. Yo creo que estamos a las puertas de un desenlace. Ahora, ¿cuánto tiempo puede tomar ese desenlace? Puede ser un poco más corto, puede ser un poco más largo. Pero una Nicaragua a 10 años plazo, yo la veo como una Nicaragua totalmente libre de dictadura. Claro, aquí vienen los grandes desafíos, ¿verdad? Porque uno de los grandes temas frente a la finalización de la dictadura de los Ortega Murillo es el tema de la justicia. Entonces, la diferenciación entre justicia y venganza, ¿verdad? Porque la venganza admite violaciones a derechos humanos. La justicia no, la justicia simplemente ratifica, ¿verdad? Que hay unos derechos de quienes fueron víctimas, pero que también hay derechos de quienes pueden ser acusados. Y este es un dilema en el cual ya está, ¿verdad? Parte de la sociedad nicaragüense, porque en la medida en que se polariza el ambiente político, en la medida en que la dictadura daña a una familia, esa diferenciación entre justicia y venganza se vuelve complicada. Pero bueno, son los desafíos que vamos a tener en Nicaragua de futuro. Y yo francamente creo que una Nicaragua de 10 años va a tener va a ser una Nicaragua con por lo menos algunas bases democráticas, ¿verdad? Y también con una base de justicia importante. Yo tengo mucha confianza en las generaciones jóvenes, ¿verdad? Que tienen pues otra cabeza, que han vivido otras cosas, pero también tengo la preocupación de que toda esta eh, oleada mundial, digamos, de deterioro de derechos, pueda también afectar a Nicaragua y afectar al resto de países de Centroamérica, ¿verdad? Ya ha pasado en el caso de Honduras, está pasando, eh, menos en el caso de Costa Rica, pues que tienen una cultura más asentada, una cultura ciudadana y de derechos más establecida, pues. Pero si nosotros vemos estas corrientes enormes de migración, es decir, Nicaragua es un país que ha perdido el 10% de su población en los últimos 5 años migrando hacia el exterior. Es decir, ahí tenemos un desangramiento tremendo y esta Nicaragua a 10 años plazo tiene que haber podido eh, resolver ese desangramiento humano tan alto y tener, convertirse en un país de oportunidades. Y yo creo que francamente estamos en posibilidad de hacerlo. Yo soy una persona de naturaleza optimista. Ese es mi defecto principal, ¿verdad? Yo me levanto alegre y me acuesto alegre. Soy en general optimista. Yo creo que las cosas siempre tienden a mejorar, aunque haya que pasar por dificultades, ¿verdad? Mi noción de la vida siempre ha sido como que es el curso de un río. Pues los ríos no van nunca en línea recta en dirección al mar, ¿no? Siempre van y se devuelven y los trazos de los ríos son sinuosos. Yo siento la vida así, pues, pero que siempre de todas maneras va a llegar al punto en el que tiene que llegar. Así que mi visión siempre es optimista. Eso ya advierto, ¿verdad? Como defecto de nacimiento. Bueno, pues por esa Nicaragua libre, democrática, con justicia y que ponga, que ponga fin a la impunidad también, ¿no? De quienes han cometido delitos y que, bueno, pues que han violentado, que han violado los derechos humanos, ¿no? O sea, que nos quedamos con esa imagen del río que es muy bonita para evocar lo que es los derechos humanos como algo que fluye, que cambia, pero que, bueno, que al final encuentra esa justicia. Muchísimas gracias, dona Bueno, María, muchas por gracias, dedicarnos muchas gracias. este ratito. Ha sido un gran placer hacer esta entrevista.